Hola a todos, soy Camila Pérez Palacio Mujica de Perú y me desempeño como directora de los Museos Oro del Perú y Armas del Mundo. Antes que nada, quería felicitar al Tercer Congreso Internacional de Capitales Antiguas, Civilizaciones Antiguas, una nueva historia. Voy a hablar un poco de mi legado, de mi patrimonio. Los Museos Oro del Perú y Armas del Mundo fueron creados por Miguel Mujica Gallo, mi abuelo, en los años 50, aunque él comenzó su colección de muy joven, de niño, y fue creciendo poco a poco por su afición a la caza, hasta que llegó a sus manos el tumi de oro de la cultura lambayeque. La idea inicial de mi abuelo al comienzo fue incluir el tumi dentro de su colección de armas, pero al darse cuenta de que venía acompañado de otras 36 piezas de un ajuar funerario, decidió de esta manera comenzar su colección Oro del Perú. En 1993 se convirtió en una fundación que lleva el nombre de su fundador para proteger, investigar, promover y difundir las dos grandes especialidades a las que se dedica nuestra institución, que son armas del mundo y objetos precolombinos, así como de preservarlos como una unidad y con el deseo de dejarlo como legado a todo el pueblo peruano. Actualmente la Fundación Miguel Mujica Gallo custodia más de 7.000 piezas de objetos precolombinos, incluyendo lítico, madera, metales, textiles y ceramios correspondientes a diversas culturas prehispánicas peruanas, y alrededor de 20.000 piezas en el Museo Armas del Mundo. Las mismas que han participado en diferentes exposiciones internacionales recorriendo las principales ciudades de los 5 continentes. La primera fue en 1958 a París y fue la primera vez que una exposición peruana salía al extranjero. En los últimos 2 años hemos hecho varias exhibiciones. Una de ellas fue a San Petersburgo, donde fue considerada una de las mejores exhibiciones en el 2019. También hemos estado en Brno y hemos estado en Budapest. En este momento se encuentra en Bratislava con una muestra de 100 objetos de oro y se va a quedar ahí hasta enero del 2021. El Museo Armas del Mundo exhibe más de 20.000 piezas de los 5 continentes y de diferentes épocas, siendo considerado como una de las colecciones más completas en su género a nivel mundial. Esta colección se compone de armas de fuego, armas blancas, armas arrojadizas, armas contundentes y largas. Dentro de sus 8 salas se pueden destacar la sala de samuráis, donde destaca el regalo que le hizo a Miguel Mujica el emperador Akihito, que son 3 jarrones de cloisonné y un traje de samurái. La sala de personajes históricos, donde se observa los uniformes de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales de nuestro país, así como trajes de presidentes del Perú y el mundo, además de artefactos de múltiples personajes de la historia europea, como el arcabucillo de Felipe IV, que el equiparable se encuentra en la Real Armería de Madrid, o las pistolas de pedernal de Napoleón Bonaparte I, manufacturadas en Versalles, labradas en madera de laurel. La base de madera está labrada con águilas imperiales y enchapada en oro. El cañón también está labrado en oro. En la sala oriental se encuentra nuestra pieza más antigua, que data del 1400 a.C. Es una daga egipcia hecha de bronce y que ostenta el emblema del faraón Tutmosis III, sexto faraón de la dinastía 18ª de Egipto.
siendo uno de los monarcas más importantes y poderosos de los 3000 años de civilización faraónica. Acá podemos ver el bastón estoque, que fue un obsequio de Mao Zedong al general Juan Velasco Alvarado, presidente socialista del Perú, y lleva una dedicatoria al general. Dentro del mango se puede ver la efigie del líder chino. Ahora les voy a hablar un poco del Museo Oro del Perú. Entrar en la bóveda de este museo es retroceder en el tiempo y percibir de cierta forma lo que sintieron los españoles, como se lee en el siguiente ejemplo extraído de los documentos del Archivo de Indias. En el fastuoso templo de Coricancha, Cusco, había un disco de oro macizo del tamaño de una rueda de carro que representaba al dios Sol, ídolos de oro de tamaño natural con la figura humana y llamas de oro y plata también de tamaño natural, y numerosas planchas del mismo metal que cubrían todas las paredes del templo. Lamentablemente, todas las obras de orfebrería creadas por los antiguos peruanos, que fueron encontradas por los conquistadores y por los religiosos, fueron convertidas en barras de oro para adornar los palacios e iglesias a la usanza de esa época. Al pasar el tiempo y mucho después, se fueron encontrando joyas sepultadas que hasta el día de hoy se siguen excavando. Describir la función del oro y los metales en la historia del antiguo Perú es recordar un mundo de leyendas, mitos y afirmaciones de poder que van más allá de su función estética. Los metales ayudaron al hombre a desarrollar sus más íntimas habilidades técnicas y su visión por la belleza. El oro fue un elemento mágico en la historia de la mitología y la cosmovisión del mundo andino. Acompañó al antiguo peruano en la vida y en la muerte, y ayudó a forjar los más bellos relatos del origen de la casta y de las jerarquías. Pero también motivó hazañas de aventuras y conquistas que nos transmitieron el lado trágico de sus virtudes míticas y la perfección e inmortalidad. A través de diferentes objetos podemos ver la destreza del orfebre peruano que se pasea por las culturas prehispánicas, aunque diferenciándose entre sí. Las culturas del norte del Perú tenían grandes metalurgos y a través de objetos especialmente repujados, embutidos, laminados, recortados, etc. Hemos podido conocer no solo los grandes avances de la metalurgia andina, sino muchas de sus costumbres, creencias y vida cotidiana. A través de estudios se ha conocido el complejo simbolismo mágico-religioso que revestía este metal y los objetos y adornos trabajados con él, especialmente el binomio plata-oro, expresado como una consecuencia de la constante dualidad andina, sol-luna, día-noche, femenino-masculino. También se sabe que el metal era indicio de rango jerárquico de quien lo portaba, no solo en la vida, sino como en Egipto era parte de un ajuar funerario. Asimismo, el oro, al tener poderes antibacteriales, era utilizado para operaciones como se observa en las trepanaciones craneales de la cultura nazca. Gran parte de nuestra colección tiene piezas de la cultura lambayeque, pero también tenemos objetos de las culturas chimú, vicus, frías, moche, entre otras. La gran mayoría son de la costa norperuana. De ahí vinieron los incas, hijos del sol y la luna, que fundaron una gran cultura. El Museo Oro del Perú exhibe la mayor cantidad de piezas de metal prehispánicas en el Perú, las mismas que se encuentran reconocidas por el Ministerio de Cultura a través del Registro Nacional de Bienes. El tumi, símbolo del Museo de la Cultura Lambayeque, del 900 a 1200 después de Cristo, era un cuchillo ceremonial fabricado en diferentes metales, empleado por los antiguos peruanos, sobre todo de las culturas de la costa norte del Perú, para diferentes labores como cirugías, hasta el simbólico o religioso. Generalmente se puede ver a un ser sobrenatural de aspecto antropomorfo.
Se utilizaron diferentes técnicas como repujado, laminado, cortado, entre otros. El museo tiene la colección más grande de tumis. Este tumi está decorado con crisocolas. En una mano porta un cuchillo y en la otra un círculo. Los vasos ceremoniales utilizados en ceremonias rituales por los antiguos habitantes lambayeque, que tenían la costumbre de brindar con los dioses, con los difuntos y sus ancestros. Fue una actividad muy extendida por las culturas de la costa norte. El doctor Shimada, en sus investigaciones en Batán Grande, descubrió varios fardos funerarios que entre sus manos tenían vasos ceremoniales. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos brindaban con la divinidad. En estas imágenes podemos observar una variedad de vasos ceremoniales con el rostro invertido del dios Nailamp. También tenemos una de las más grandes colecciones de piezas de oro de la cultura Frías. Los incas eran expertos en aleación ternaria. Para ellos la plata tenía otras características simbólicas, logradas mediante signos externos como el color superficial del objeto, no importando la composición interna del mismo, coloreando superficies metálicas, dorándolas o plateándolas. Es decir, ponerlas más rojas, amarillas o plateadas, mediante diferentes técnicas, teniendo alguna de ellas bajo contenido de oro y plata en la aleación, imprimiendo así a la pieza el valor espiritual que con el color se le quería dar, provocando muchas veces la pregunta de qué modo fueron desarrolladas estas técnicas con los reducidos medios que disponían. Nosotros tenemos una gran colección de piezas inca. El tupu es un tipo de alfiler o prendedor con decoración en un extremo. Era colocado en forma diagonal sujetando la manta. También fue parte del atuendo usado por las mujeres. Algunos tupus tienen un diseño en forma de media luna. Una característica del tupo inca es su terminación en punta.